Vamos a continuar con esta serie de tutoriales y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la potenciación y radicación de fracciones. En primer lugar vamos a desarrollar la potenciación. ¿Qué significa la potenciación? Si tenemos, por ejemplo, un medio elevado al cuadrado, la fracción que está de rojo se llama base y el número que está arriba de celeste es el exponente, es el que expone cuántas veces se va a multiplicar la base consigo mismo. Aquí me dice que un medio se va a multiplicar consigo mismo dos veces. Multiplicamos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. El resultado de un medio al cuadrado es un cuarto. 2 tercios elevado a la cuarta, el exponente me indica que 2 tercios se va a multiplicar consigo mismo 1, 2, 3, 4 veces. Esto es igual, multiplicamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Aquí tenemos menos 5 séptimos elevado al cubo. El exponente me indica que menos 5 séptimos se va a multiplicar consigo mismo 3 veces. 1, 2, 3. Multiplicamos primero los signos. Menos por menos más. Más por menos es menos. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y abajo en el denominador 7 por 7, 49. Por 7, 343. En general, entonces, el exponente, que en este caso es n, indica que la base, en este caso la fracción es a sobre b, se va a multiplicar consigo mismo n veces. En este caso 2 indica que un medio se va a multiplicar 2 veces consigo mismo, 4 indica que 2 tercios se va a multiplicar consigo mismo 4 veces y así sucesivamente. Vamos a considerar algunos casos. ¿Qué pasa cuando tenemos un número mixto elevado a un exponente? Lo único que tendríamos que hacer es transformar el mixto a una fracción simple. 3 por 1, 3 más 1, aquí está. 4 tercios elevado al cubo. Y efectuamos lo que hemos dicho anteriormente. 4 tercios elevado al cubo es multiplicar 4 tercios 3 veces, porque me indica el exponente. 4 por 4 por 4 es 64. 3 por 3, 9 por 3, 27. Si tengo menos 2 quintos elevado al cubo, aplicamos lo mismo. Esto es un número negativo, menos 2 quintos por menos 2 quintos por menos 2 quintos. 3 veces, que son las veces que me indica el exponente. Recuerden que el exponente no hace ninguna operación. Lo que hace el exponente es indicar cuántas veces se va a multiplicar la base consigo mismo. Menos por menos más por menos es menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Abajo en el denominador 5 por 5, 25 por 5, 125. Aquí tendría que ser 125, hay que corregir ese error. Sigamos acá. Si yo tengo menos 2 quintos elevado a la cuarta, sería menos 2 quintos por menos 2 quintos por menos 2 quintos 4 veces. Esto es igual, multiplicamos los signos. Menos por menos más por menos menos y menos por menos es más. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y en el denominador multiplicamos 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Se dan cuenta que si el exponente es par y la base es negativa, el resultado es positivo. Pero si el exponente es impar y la base negativa, el resultado me sale negativo. Hay que considerar esto para no estar efectuando la multiplicación de signos, de manera que esto lo podemos desarrollar de manera más rápida y precisa. Recuerden, si el exponente es impar y la base negativa, el resultado va a ser negativo. Pero si el exponente es par y el resultado es negativo, el resultado sale positivo. Continuemos. Debemos considerar que 2 tercios elevado al cubo también podemos efectuarlo como 2 tercios, 2 elevado al cubo sobre 3 elevado al cubo. Quiere decir que el exponente afecta a los dos términos de la fracción. Y de aquí tendríamos 2 al cubo es 8 sobre 3 al cubo 27. Esto a modo fundamentalmente de la operatividad de la potenciación. Ejemplos, menos 4 quintos elevado a la cuarta será menos 4 a la cuarta sobre 5 a la cuarta. Menos 4 a la cuarta es 256, como el exponente es par y la base es negativa, esto sale positivo, sobre 5 a la cuarta nos da 625. Algunas propiedades que son importantes tomarlas en cuenta para poder simplificar las operaciones que vamos a proponer más adelante. La primera propiedad dice, cualquier fracción elevado a la 0 es 1. Veamos algunos ejemplos. 2 séptimos elevado a la 0 es 1. Menos 3 quintos elevado a la 0 es 1. 3 quintos elevado a la 0, ¿cuánto es? Efectivamente,
es 1. Perdón, 2 tercios, acá es 2 enteros 3 quintos elevado a la 0, es igual a 1. Esa es la primera propiedad. Recuerden entonces que toda fracción elevado a la 0 siempre es 1. No importa si es positivo, si es negativo o si es mixto. Si todo está elevado a la 0, es 1. ¿Qué pasa si tenemos una fracción elevado al exponente 1? Me da la misma fracción, no se cambia, no se modifica. 3 octavos elevado a la 1 es 3 octavos. Menos 5 novenos elevado a la 1 es menos 5, aquí tiene que ser novenos, hay que tener en consideración eso por favor. 3 cuartos elevado a la 1, o 2 enteros 3 cuartos elevado a la 1, es 2 enteros 3 cuartos. Muy bien, continuemos. Propiedad número 3. Si yo tengo una potencia elevado al exponente, una base elevado al exponente n, por la misma base elevado a otro exponente, no es necesario efectuarlas cada una de ellas, sino simplemente colocamos la misma base y sumamos los exponentes n más m. Recuerden, solamente sucede si las bases son iguales. Si las bases son diferentes, no se puede hacer la aplicación de esta propiedad. Tendríamos que efectuarlo individualmente. Pero en este caso, como las bases son iguales, se suman los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 2 quintos elevado al cuadrado multiplicado por 2 quintos elevado al cubo. Las bases son iguales. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Colocamos la misma base y lo único que hacemos es sumar los exponentes. 2 más 3 sería 2 quintos elevado a la quinta. Como es un número grande, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, en este caso vamos a resolverlo. 2 elevado a la 5 es 32, 5 elevado a la 5 es 3125, pero en lo sucesivo, si el exponente es más grande, es mayor que 4, es preferible no hacerlo y dejarlo indicado. Cuando no desarrollamos, se dice que está indicada la operación. Menos 1 medio elevado al cuadrado por menos 1 medio elevado al cubo por menos 1 medio. Cuando no tiene exponente, se sobreentiende que es 1. No hay que olvidar eso. No es que no tenga exponente, sí tiene. Y ese exponente se sobreentiende que es 1. Esto va a ser igual entonces. Si las bases son iguales, colocamos la misma base y sumamos 2 más 3 más 1. Aquí está. Y esto será igual a menos 1 medio, 2 más 3, 5 más 1, me da 6. Y bueno, lo desarrollamos. Menos 1 a la sexta es 1 y 2 a la sexta es 64. Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa si tenemos 3 quintos elevado a la quinta? Nosotros podemos descomponer de diferente manera utilizando la misma base, haciendo lo contrario. Si tengo 3 quintos elevado a la quinta, yo puedo hacer 3 quintos elevado al cuadrado por 3 quintos elevado al cubo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si hacemos la propiedad 3 quintos y 3 quintos son iguales, se coloca la misma base y lo único que hacemos es sumar 2 más 3 igual a 5. Y esto sería lo mismo también que considerar 3 quintos elevado al cuadrado, 3 quintos elevado al cuadrado por 3 quintos elevado a la 1. Porque como las bases son iguales, se va a colocar la misma base y se sumarían los exponentes. 2 más 2, 4 más 1, 5. Este ejemplo tiene por finalidad explicarles que las propiedades son reversibles. Quiere decir que puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí si yo tenía 3 quintos elevado a la quinta, yo lo puedo desarmar de cualquiera de estas dos formas, con tal que tengan la misma base y que la suma de sus exponentes me den 5. En cambio en los anteriores, bueno, tenía bases diferentes, bases iguales, se estaban multiplicando, colocaba la misma base y sumaba los exponentes. Sigamos con la propiedad. Propiedad número 4. Si yo tengo una fracción elevado al exponente n dividido entre otra potencia de la misma base, tienen que ser las mismas bases para que se cumpla esta propiedad número 4. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. El exponente n menos el exponente m. Y quedaría así. Vamos a ver qué sucede. 2 quintos elevado a la cuarta entre 2 quintos la misma base elevado al cuadrado. La propiedad dice, se coloca la misma base y se resta 4 menos 2, 2 quintos elevado al cuadrado. Y esto lo podemos efectuar. 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado 25. Veamos otro. Menos 2 séptimos elevado a la quinta entre menos 2 séptimos elevado al cuadrado. Tenemos la misma base, colocamos la misma base y restamos 5 menos 2, aquí está,
y vamos a obtener menos 2 séptimos elevado al cubo. Y también lo podemos efectuar, menos 2 al cubo es menos 8, 7 al cubo es 343. ¿Qué pasa acá? 4 novenos elevado al cubo entre 4 novenos elevado a la cuarta. Tienen la misma base y restamos. Se coloca la misma base y restamos el primer exponente 3 menos el segundo exponente es 4. 3 menos 4, vamos a obtener 4 novenos elevado a la menos 1. ¿Y qué hacemos ahí? Vamos a ver en la siguiente propiedad. Esta propiedad tiene que ver con el ejemplo que hemos visto anteriormente, donde el exponente es negativo. Dice, si tengo una fracción y el exponente es negativo, se invierte la fracción. Quiere decir que el denominador pasa a ser numerador ahora, y el numerador pasa a ser denominador, y el exponente se convierte en positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. 3 cuartos elevado a la menos 1 es igual. 4 se coloca ahora como numerador y 3 como denominador. Y el menos 1 se convierte en 1. Y ustedes ya saben que 4 tercios elevado a la 1, por la propiedad número 2, es 4 tercios. Si tengo un séptimo elevado a la menos 2, observen bien este ejemplo, esto es igual. Se invierte la fracción 7, que está en el denominador, pasa a ser numerador, y el 1, que está en el numerador, pasa a ser denominador, y el exponente se convierte en un exponente positivo. Y aquí tendríamos 7 al cuadrado 49, 1 al cuadrado es 1, pero 49 sobre 1 ustedes saben que siempre va a ser 49. 3, un número entero elevado a un exponente negativo. Recuerden que 3 es lo mismo que 3 sobre 1. Aquí debería ir 1. Entonces el 1 pasa a ser numerador, 3 pasa a ser denominador y el 3 negativo se convierte en 3 positivo. Al efectuar tendremos 1 al cubo es 1, 3 al cubo 27. La propiedad número 5 que dice, si tengo una fracción elevado a un exponente n y esa fracción o esa potencia elevado a otro exponente m, lo único que se hace es colocar la misma fracción y se multiplican los exponentes. Miren, las fracciones no cambian, quedan igual y lo único que hacemos es multiplicar los exponentes. Vamos a ver, 3 cuartos elevado al cuadrado y eso elevado a la cuarta, al cuadrado también, perdón, será colocar la misma fracción 3 cuartos y multiplicar los exponentes 2 por 2, de manera que vamos a tener 3 cuartos elevado a la cuarta. Si tengo un medio elevado al cubo y esto elevado a la quinta, esto será igual, la misma base, un medio, multiplicamos los exponentes 3 por 5 y me da 15. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de aplicación. De todas las propiedades que hemos visto, vamos a ver cómo aplicamos esto en diferentes casos o ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo, es 2 tercios elevado al cuadrado por 2 tercios elevado al cubo elevado al cuadrado. Hay que observar siempre. Y observen que las bases son iguales. Entonces, antes de efectuar cualquier operación, aplico la propiedad que habla o que nos dice sobre la multiplicación de potencias de bases iguales. Entonces, la propiedad dice, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Y como esto no lo he desarrollado, lo copio al cuadrado. La última propiedad que decía, cuando tengo una potencia elevada a otro exponente, colocamos la misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican. 5 por 2, 10. Ya está resuelto el ejercicio. De alguna manera no es que esté resuelto, está reducida la expresión. Vamos a ver otro ejemplo. Miren todo lo que aparece acá. 5 medios elevado al cuadrado, 5 medios elevado al cubo, entre 5 medios elevado a la cuarta, entre 5 medios elevado al cubo, entre 5 medios elevado a la quinta. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos de agrupación. Esto es una sola operación, que vamos a dividirlo entre el resultado de esta operación. Comenzamos acá. Lo primero que vamos a desarrollar es esto. Vamos a hacerlo por partes. 5 medios elevado al cuadrado por 5 medios elevado al cubo. Esto va a ser igual 5 medios, sumamos 2 más 3 es 5. Como solamente hemos desarrollado esto, copiamos el entre, copiamos 5 medios elevado a la cuarta, entre, ¿qué hacemos acá? Se coloca 5 medios, la misma base, y se restan los exponentes, porque se están dividiendo, potencias de la misma base. 3 menos 5 me da menos 2.
Para nosotros ya no va a ser extraño manejar un exponente negativo porque ya hemos visto que se tiene que hacer. Pero todavía seguimos acá, en este corchete. Colocamos 5 medios porque es la misma base y restamos 5 menos 4, aquí está, nos da 1. Colocamos ahí, 5 medios elevado a menos 2. Esto es el resultado de esta operación que se encuentra en el corchete. Ahora, como las bases son iguales, se coloca la misma base y se resta 1 menos 2. Como aquí hay menos y menos, cuando hay menos y menos, ¿en qué queda? 5 medios elevado a la 1 más 2. Será 5 medios, 1 más 2 es 3. Podemos efectuar 5 al cubo 125, 2 al cubo es 8. Son propiedades que hemos venido desarrollándolo y tienen que practicarlo. Escuchen permanentemente este video para que se den cuenta. Retrocedan esta parte, deténganlo, observen, piensen, analicen lo que hemos estado haciendo y sobre todo recuerden lo que hacemos en clase. Vamos a continuar, todavía algunos ejemplos por acá. Si yo tengo toda esta aplicación, bueno, aquí se ha filtrado un 5, vamos a ver de dónde va a aparecer ese 5 o en qué momento va a aparecer. Comenzamos con este corchete, pero recuerden, miren aquí hay 7 tercios y aquí hay 3 séptimos. 7 tercios, 3 séptimos, 7 tercios. Entonces, no hay ninguna propiedad que me hable sobre bases iguales. Usualmente todas las bases son diferentes, no hay que sean... aquí son diferentes y necesitamos que sean iguales. Son diferentes, sean iguales. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, miren. Colocamos el corchete, colocamos 7 tercios elevado a la cuarta y esto lo podemos invertir. 7 arriba y 3 abajo. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa con el exponente? Se convierte en negativo, elevado a la cuarta. Entre 7 tercios, 7 tercios... 7 tercios elevado a la quinta, aquí es 3 séptimos. ¿Qué hacemos? Invertimos 7 arriba, 3 abajo. ¿Y qué pasa con el exponente? Se convierte en negativo. Entre 7 tercios elevado a la quinta lo dejamos. Comenzamos ahora con esto. Aquí es más sencillo porque las bases son iguales. Y si las bases son iguales, entonces se coloca la misma base y se suma 4 menos 3. Recuerden que ya trabajamos con números enteros. 4 menos 3 signos diferentes se restan, me dará 1. Elevado a la cuarta. Aquí hacemos lo mismo. 7 tercios elevado a la quinta, 7 tercios elevado a la menos 5, bases iguales. Entonces quedaría 7 tercios, 5 más menos 5, me da 0. Colocamos 7 tercios elevado a la quinta. Ahora efectuamos primero esta operación de aquí y también podemos efectuar esto. Vamos a ver cómo nos propone el ejercicio. Aquí ya se multiplicó. Recuerden la última propiedad, 1 por 4, aquí está 4. ¿Qué pasa en una división? Se resta. Se coloca 7 tercios y se resta 0 menos 5, nos da menos 5. Y aquí, como las bases son iguales, esto es 7 tercios, restamos los exponentes. 4 menos 5. Menos y menos se convierte en más, tendríamos 7 tercios, 4 más 5, porque menos y menos se convirtió en más. Y 7 tercios queda elevado a la 9. Aquí una de las características es que era posible poder convertir a bases iguales cambiando o invirtiendo la fracción. Si invertimos la fracción, tenemos que cambiar el signo del exponente. No olviden esto. Repasen estos videos, cualquier duda pueden hacerlo en clase. Hay un poquito de esfuerzo, mirar y observar siempre la característica de las operaciones, pero fundamentalmente se necesita muchas ganas. Vamos a ponerle mucho entusiasmo en esto. Hay algunos errores que ustedes han visto anteriormente, les pedimos disculpas por ello, esperamos que entiendan, pero nuestro entusiasmo es que ustedes aprovechen estos videos. Sé que les va a ayudar bastante en la medida que ustedes se entreguen a poder escuchar, entender y llevar a la práctica todo lo que se les propone. Cuídense, que tengan un lindo día y saben que estamos para servirlos. Cualquier sugerencia les agradeceremos para poder mejorar esta producción. Muchos saludos.